tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. En la actualidad, mientras vivimos nuestra vida de la fe, llegamos a enfrentar varios tipos de situaciones. Cuando afrontamos una situación, podemos pensar, esto es lo que creo, o en mi opinión, esto debería ser así. En ocasiones, noto que hay quienes tienen una cantidad desbordante de sus propios pensamientos, en lugar de los pensamientos de Dios. Cualquiera que sea la situación que enfrentemos, no debemos olvidar que la palabra de Dios es absoluta y nos conduce a la vida eterna y al reino de los cielos. ¿No deberíamos vivir en obediencia a las enseñanzas de Dios y a su voluntad? ¿No se nos ha mostrado esto ya a través del ejemplo de la ofrenda de Caín y Abel? Abel ofreció una ofrenda con derramamiento de sangre, mientras que la ofrenda de Caín fue hecha sin sangre. Caín se esforzó más para ofrecer una ofrenda sin sangre, incluso si requirió 100 o 1000 veces más trabajo. ¿Qué agradó más a Dios? Dios estuvo complacido con el sacrificio ofrecido en obediencia a su palabra. A través del libro de 1 de Samuel, capítulo 15, confirmemos que Dios no acepta sacrificios presentados con desobediencia. Capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Holocaustos, en pocas palabras, indica al culto. La palabra culto que usamos hoy en día tiene el mismo significado que el término holocausto. Este versículo nos muestra que Dios no está complacido con los sacrificios que se ofrecen en desobediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, escuchar cuidadosamente la palabra de Dios, grabarla en nuestro corazón y hacer nuestro mejor esfuerzo para ponerla en práctica es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y ser testarudo y no ser capaz de deshacerse de los pensamientos obstinados, como ídolos e idolatría. Hermanos, ¿creen que serán salvos si se inclinan ante los ídolos? Nunca pueden ser salvos de esa manera. Es incorrecto pensar que podemos ir al reino de los cielos después de cometer el pecado de adorar ídolos, ¿verdad? Igualmente, mientras vivimos nuestra vida de la fe, si actuamos de tal manera que somos desobedientes a la palabra de Dios, es lo mismo que si nos inclináramos y cometiéramos el pecado de idolatría. ¿Acaso Dios no se enfureció cuando los israelitas adoraron al becerro de oro en el desierto? La ira de Dios ardió tanto que 3000 hombres murieron en ese mismo día. Ellos fueron destruidos físicamente, pero en esta época seríamos destruidos espiritualmente. 1 de Samuel, capítulo 15, nos muestra la escena en la que el rey Saúl desobedeció la orden de Dios y dejó con vida a las ovejas y cabras gordas y saludables. Debido a esto, Samuel fue enviado por Dios para exponer su maldad, preguntando, ¿se complace más Dios en el sacrificio que has traído o en la obediencia? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Continuemos con el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, como en el caso de estar obsesionado con su propio pensamiento y desobedecer la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como resultado de este incidente, la gracia de Dios abandonó al rey Saúl y fue removido del trono. Después de esto, el rey David, que aceptó y obedeció la voluntad de Dios, se convirtió en el segundo rey de Israel. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de la palabra de hoy, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.